Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias por la invitación. Más que una apuesta al día, lo que quiero hacer en los próximos 15 minutos es presentarles a ustedes algunos conceptos y algunas ideas de a dónde va la revascularización coronaria en el paciente con enfermedad de vasos múltiples. Sin tratar de ser pitonizo, seguramente algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. El primer concepto es: la indicación de revascularización coronaria ha estado basada tradicionalmente en la angiografía coronaria, en los hallazgos anatómicos. Bien sabemos que esta práctica no mejora la sobrevida ni reduce la incidencia de infarto, excepto en pacientes con síndromes coronarios agudos o con isquemia extensa. Otro concepto: la revascularización de lesiones que producen isquemia mejora el pronóstico y la capacidad funcional, y hay datos aquí en esta lista de trabajo. Incluso en un trabajo de un colega nuestro, de Rory Hashamovich, cuando trabajaba en el Cedars en Los Ángeles, un grupo grande de pacientes estudiados con cintigrafía nuclear, demostró de que la ventaja de un tratamiento de revascularización comparado con un tratamiento médico aparecía en el momento en que el grado de isquemia en el ventrículo pasaba de un 10%. Y esto lleva, como digo, publicado 10 años. Sin embargo, hemos ignorado la importancia que tiene la isquemia clínica o evidenciada en estudios no invasivos. Incluso en el subestudio de Courage, podemos ver que el grupo tratado con angioplastía tuvo un porcentaje de disminución de isquemia de más de un 5% mayor que el grupo tratado médicamente. ¿Y qué implicancia tiene esto? Que aquel grupo de pacientes que tiene mayor reducción de isquemia tenían una sobrevida a los 5 años que era 20% mejor que el grupo que no tenía la resolución de isquemia. Otro concepto: en lesiones que no producen isquemia, los beneficios de revascularización son menos claros y el tratamiento médico es probablemente igual de efectivo, como lo vemos en Courage. Y como, sin tratar de revisar el estudio de Defer, la gran lección que nos dejó Defer es que la probabilidad de que una estenosis con un flujo fraccional residual de más de 0,75 causa muerte o infarto en menos de un 1% anual, y este número, como lo presentó Fernando, no se reduce con la colocación de stents. Entonces hablemos ahora, se ha tocado, los dos colegas que presentaron anteriormente se refirieron en algo a lo que es la revascularización funcional o fisiológica. Y el primer estudio que analizó esto fue FAME, como bien saben ustedes, 1000 pacientes con enfermedad de vasos múltiples, un grupo angioplastía guiada por angiografía, como lo hacemos tradicionalmente, y el otro grupo solamente aquellas lesiones que tenían un FFR de menos de 0,80. La gran lección de FAME, primero, es que el 50%, la mitad de las lesiones están en el rango de 50 a un 70%. Pero más importante que eso es que de estas lesiones solamente un 35% producían isquemia. Lesiones entre el 70 y el 99%, la gran mayoría producen isquemia, así que no es necesario analizarlas con un FFR. Bien sabemos nosotros que el grupo en que recibió revascularización guiada por la presencia de isquemia tuvo una sobrevida sin eventos claramente mayor al grupo guiado por angiografía, a los 30 días, a los 6 meses y al año. Incluso esta diferencia se fue ampliando. La otra lección que nos deja FAME es que ¿qué pasó con esas lesiones que parecían angiográficamente importantes pero que tuvieron un FFR de más de 0,80? A los 2 años, aquellas que recibieron stent tuvieron una incidencia de infarto de 1,6% y necesidad de revascularización de un 7,2%. Aquellas a que se no le hizo nada tuvieron una incidencia de infarto de un 0,2% y necesidad de revascularización de un 3,2%.
¿Qué podemos concluir de esto? Que lesiones intermedias entre un 50 y un 70% presentan una gran variabilidad respecto a su potencial isquémico. Y la determinación de FFAR es importante en este grupo. Lesiones de más de 70%, el uso rutinario de FFAR no se justifica. Estenosis con FFAR de más 0,80 tienen muy buen pronóstico. ¿Cuáles son las ventajas de una revascularización guiada por isquemia? Reducen un 30% el número de stent por paciente, reducen un 35% los eventos combinados de muerte o infarto y en un 28% combinados de muerte, infarto o necesidad de revascularización. Tenemos por otro lado, y lo que aquí se ha mencionado, el Syntax Score, que es un score que tiene 11 variables, solamente son variables anatómicas. ¿Cuáles son las limitantes del score de Syntax? Que es complejo, que incluso en aquellos grupos de personas que han recibido instrucción como para establecer el score de Syntax, hay una intra-observador variabilidad que es muy grande. El score es puramente anatómico, sin variables clínicas o de función ventricular. En el estudio Syntax no tiene valor pronóstico en el grupo que recibe cirugía de bypass. Así que hemos utilizado un score para comparar dos técnicas y para una de las técnicas no tiene ningún valor pronóstico. Y nadie menciona que en el estudio Freedom no tuvo valor pronóstico. ¿Cuál es el resultado de utilizar un score en una mala situación? Es que termina entonces el grupo de Syntax con un promedio de 4,6 stents por paciente. Si lo comparamos con FAME, el grupo que se revasculariza con FFAR, 1,9. Estamos comparando aquí algo que no es la realidad. No hay un registro en el mundo en que el promedio de stent por paciente sea de 4,6. Los promedios son de 1,2 a 1,7. O sea que le han forzado la mano a los intervencionistas para crear un monstruo. Milímetros de stent, Syntax, 86 milímetros. En FAME, 38 milímetros. Mucho más metal. Hay en este momento 6 derivaciones del score de Syntax, promovidas, hay que darle reconocimiento, por el mismo grupo holandés que estableció el score de Syntax. Una de estas es lo que se refirió Fernando ya del Syntax Score funcional, y pueden ver que al analizar el paciente con Syntax Score, haciéndole evaluación funcional, el grupo de bajo riesgo aumenta de un 34 a un 59%, casi el doble. Y al recalcular entonces, un tercio de los pacientes pasan a una categoría de riesgo bajo, con una incidencia de eventos adversos de un 11,3%. Otro grupo queda mejor clasificado como riesgo alto, con una incidencia de eventos de casi un 27%. Luego viene FAME 2. ¿Qué es lo que trata de hacer FAME 2? Trata de repetir el estudio COURAGE, pero solamente en aquellos pacientes en que tienen una estenosis con un FFR de menos de 0,8 y los randomiza tratamiento médico y tratamiento percutáneo. COURAGE tomó a todos, con isquemia, sin isquemia, con angina, sin angina. ¿Y qué es lo que encuentra FAME? Que el grupo médico tiene una incidencia de eventos de un 12,7% y el grupo que fue revascularizado de acuerdo al FFAR de un 4,3%. La diferencia no fue en mortalidad, no fue en la incidencia de infarto, fue en la necesidad de revascularización urgente. Y estos no fueron pacientes que se presentaron con un poquito de angina. La mitad fue angina inestable, un 27% angina con cambio dinámico del electrocardiograma y un 21% con infarto.
Así que fueron síndromes clínicos de importancia. Por otro lado, ambos tratamientos redujeron la incidencia de angina grado 2 a 4, pero a los 30 días, a los 6 meses y al año la reducción fue significativamente mayor en el grupo que fue intervenido de acuerdo al FFR. ¿Qué podemos concluir entonces de la revascularización funcional o fisiológica? Que el intervenir lesiones que causan isquemia y tratar médicamente lesiones no significativas reduce el compósito de muerte, infarto y revascularización, reduce el número de stent, por lo tanto el costo y la hospitalización, y lleva consigo una mejoría en síntomas y en calidad de vida. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma que se propone? Si tenemos un paciente con enfermedad de 3 vasos, con FFR de los 3 vasos, encontramos de que funcionalmente es enfermedad de 1 o 2 vasos. Ese paciente va a angioplastía. Por otro lado, si funcionalmente, efectivamente, el paciente tiene enfermedad de 3 vasos y tiene un syntax score de menos de 22, bajo, lo único que dice el syntax score es la complejidad de la enfermedad coronaria para el procedimiento percutáneo. Si el syntax score es bajo, angioplastía. Si el syntax score es más de 22, cirugía. Ahora, esto no es algo que esté aquí en el cielo, sino que ya está incorporado a lo que se llama los criterios de uso apropiado, o appropriate use criteria, con valores que van desde 1 a 9. Y pueden ver ustedes que entre los factores de uso apropiado están la anatomía coronaria, pero también están los síntomas, que es una indicación de isquemia, el grado de isquemia en el test funcional y lo apropiado del tratamiento médico. Apropiado se llama, requiere por lo menos 2 medicamentos antianginosos. ¿Qué es lo que baja un score? Por lo tanto, malo. El hecho que el paciente sea asintomático o que el test funcional sea de bajo riesgo o que el tratamiento médico sea insuficiente. Sube el score el síndrome coronario agudo, la presencia de síntomas importantes y isquemia importante. 2 estudios que vienen en el futuro que van a tratar de responder a algunas de las interrogantes. El trial isquemia es una segunda iteración de COURAGE, con la diferencia de que todos estos pacientes tienen isquemia moderada a severa de partida y van a ser randomizados a tratamiento médico óptimo o revascularización. Y el otro es FAME3, que es la segunda iteración de algo que como Syntax, con la diferencia de que se va a comparar angioplastías guiada por FFR con cirugía coronaria guiada por hallazgos anatómicos de coronariografía. ¿Dónde estamos en el presente en revascularización coronaria? Estamos haciendo una revascularización anatómica utilizando el bypass safeno. Daniel hablaba, y lo felicito por los resultados que tiene, creo que son excelentes, y la utilización de bypasses arteriales. Sin embargo, si vemos los últimos 15 años de la base de datos del STS, la utilización de doble mamaria no ha pasado del 5% y se ha quedado pegada en 5% en los últimos 15 años. La utilización de arteria radial, si vemos los 5 estudios comparativos, tiene una permeabilidad inferior al bypass de vena safena. ¿Qué viene en el futuro? La revascularización funcional y la revascularización híbrida. ¿Qué es lo que es la revascularización híbrida? Aquella que toma la ventaja en sobrevida de cirugía coronaria. Sabemos que la ventaja está dada exclusivamente por la permeabilidad de la mamaria a la descendente anterior. La permeabilidad del bypass de vena safena, y lo dijo Daniel, disminuye con el tiempo. Es una cirugía en que el conducto está condenado a fallar. No hay vuelta.
Y una vez que falla, como en la foto que mostró Daniel, no hay cómo repararlo con stent o con cualquier cosa. Ya al año la permeabilidad del stent medicado es superior a la del bypass venoso. Y le voy a mostrar solamente un dato. Este es un estudio, un análisis recién publicado, en que por un lado tenemos el grado de oclusión al año entre bypass venoso y por otro lado en stent medicado. No son muchos los estudios quirúrgicos que tienen seguimiento angiográfico. En este caso hay 6 estudios, 8.000 pacientes, 15.000 bypasses venosos. Al año, 21% están ocluidos. De 7 estudios de stent medicado, al año, menos de un 5% están ocluidos. Por lo tanto, la revascularización híbrida combina las ventajas en permeabilidad y sobrevida del bypass mamaria a la descendente con stent medicado para lesiones en los otros vasos en un procedimiento que es menos invasivo. Muchas gracias.